Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Les saludamos desde los estudios centrales de TSI. Hoy vamos a revisar la situación económica del país, la proyección que tiene el sector inversionista en un año que sigue teniendo enormes dificultades para la nación y que nos ocupará también el tema político, que siempre genera mucha inquietud en el sector privado. Nos acompaña el señor vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, don Daniel Fortín. Siempre es un gusto conversar. Bienvenido, feliz noche. Muchas gracias, Chedo. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en su programa. Siempre es un gusto estar aquí con usted. Bueno, en principio, don Daniel, me interesa conocer la visión que tiene el sector privado de lo que recién ha finalizado en el cierre del año fiscal el 30 de abril, porque se hicieron muchas propuestas, estuvieron competiciones directas para fortalecer a un sector que, a pesar de las dificultades, se ha mantenido firme, que soportó el confinamiento, la pérdida de empleos, el descenso de ingresos y que le sigue apostando a Honduras. Definitivamente, Chendo, el 2020 fue un año realmente muy difícil para el empresariado hondureño. La empresa privada es la piedra angular del país, es lo que sostiene a nuestro país definitivamente. No hay otra forma de poder generar ingresos si no es a través de los impuestos que genera la empresa privada. Este año 2020, que se cerró ahorita el 31 de diciembre del 2020 y pues se tenía que culminar con el último pago del impuesto sobre la renta, fecha máxima 30 de abril del 2021, pues ¿qué nos dejó? Nos dejó un inicio de año que se miraba un año bastante bueno. Enero, febrero fueron buenos meses. Luego viene marzo, donde empezamos nosotros con el tema de la pandemia, viene un confinamiento que lo recordamos que cuando nos ofrecieron y nos dijeron del confinamiento, pues esperábamos que iba a durar unas 2-3 semanas y que luego todo iba a volver a la normalidad, pero eso nadie podía saber cómo iba a durar esto. Estuvimos cerrados marzo, abril, mayo, junio. En junio se abrió al 20%, se volvió a cerrar. Estuvimos cerrados julio, agosto, septiembre, octubre. Y luego vinieron los huracanes. Entonces fue un año realmente muy duro. Fue un año que en el principio de la pandemia, sabiendo pues de que definitivamente estábamos ante una situación que iba a disminuir las ventas por los cierres, pues nos acercamos al gobierno, al Poder Ejecutivo, para poder bajar un poco las cargas fiscales, tener un poco más de permisibilidad en algunos de los pagos a los impuestos, y no se consiguió mucho. Se hizo un decreto, el 033-2020, donde pues, se postergó el pago del impuesto de solo los medianos, pequeños y micros empresarios para el 30 de junio. Y luego hubo otra prórroga para aquellos que no habían operado en ningún momento durante la pandemia para el 31 de agosto. Se postergaron los pagos a cuenta, se bajó al 75%. Eso fue lo que se había solicitado en abril, de venir y bajarlo al 75%, porque nosotros esperábamos de que no estuviéramos cerrados tanto tiempo, pero definitivamente estuvimos cerrados casi todo el año y fue demasiado el 75%. Cuando pedimos que se bajara, no fuimos escuchados. Y luego pues se vino a culminar con el 30 de abril haciendo el pago del impuesto sobre la renta, cuando muchas empresas habían perdido. Y en ese momento pues también se hicieron muchísimas gestiones por toda la Cámara de Comercio, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, las demás cámaras, todas las gremiales prácticamente, que pedimos que nos quitaran el activo neto, pero fue imposible. Fue imposible, un impuesto que nosotros consideramos que es totalmente injusto, porque es, a mi juicio,
a mi entender, es inconstitucional porque usted no puede gravar la renta con unos activos, pues para eso pagamos otros impuestos. Y si bien es cierto, en algún momento esto fue una medida antievasión, ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido pagar por el activo neto, por el comportamiento del obligado tributario y por las mejoras que han habido en la administración tributaria. Estamos en un tiempo en que la clase empresarial, con los políticos, con el gobierno, se deberían sentar y revisar las medidas fiscales, hacer cambios estructurales de todas las leyes que tienen que ver con la tributación, que algunos economistas, por cierto, y sectores ligados a la empresa privada han considerado que son obsoletas, que hay que actualizarlas y ponerlas en consonancia con lo que actualmente está viviendo el mundo, don Daniel. Mire, en el 2007 entró en vigencia el Código Tributario y el Código Tributario tenía una de sus situaciones era que se iba a revisar la ley del impuesto sobre la renta y la ley del impuesto sobre venta. No en el tema de bajar o de subir el impuesto sobre la renta o impuesto sobre venta, sino el cómo se iba a tributar y cómo se iba a reglamentar el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre venta. Eficientar el proceso. Eficientar el proceso, los reglamentos, etcétera, etcétera. Pero no se ha hecho. Ha habido un incumplimiento de parte de la Administración Tributaria, del Ejecutivo, de sentarnos a hacerlo. Nosotros desde abril 2020 estuvimos tratando de sentarnos con las personas idóneas para poder poner sobre una mesa el nombre de Honduras y decir, bueno, nosotros como sector privado lo que necesitamos para poder trabajar bien, para poder pagar bien los impuestos, para seguir tributando, para tributar más y mejor, necesitamos esto. Y por el otro lado, que el gobierno nos dijera, bueno, lo que nosotros necesitamos es esto. Pero eso no nos hemos podido sentar con el Ejecutivo, con la Administración Tributaria, y es muy difícil poder llegar a entendimiento si usted ni siquiera se siente en una mesa a hablar del tema. Y este lenguaje, que es muy técnico, debemos decir, don Daniel, ¿lo entienden los personeros del Ejecutivo que están en los cargos que toman decisiones? Mire, en la SAR creo que sí lo entienden. En la SAR sí lo entienden. Definitivamente, pues otros personeros que no están dentro de esa materia, pues tal vez no es de su incumbencia y lo que necesitan pues es el dinero para los presupuestos, pero tanto el Ministerio de Finanzas como la Administración Tributaria, el Servicio de Administración de Rentas lo entienden perfectamente. Lo único es que no existe esa voluntad de venir y sentarse y hablar, como dicen, claro, pelado y desenredado, en qué necesita el Ejecutivo, qué necesita el gobierno y qué necesitamos nosotros, para que entonces podamos hablar el mismo lenguaje y hacer de que el pago de impuestos sea más eficiente y más adecuado y que no afecte los flujos de efectivo de las empresas privadas, que entre más dinero a las arcas del Estado. Definitivamente, nosotros como empresarios no pedimos en ningún momento que haya no pago de impuestos. Y este es un punto importante que quiero que me lo amplíe, porque se pensó en función de que el sector empresarial lo que quería era no pagar, no tributar. ¿Qué era exactamente lo que planteaban, don Daniel, ustedes como sector privado cuando pidieron que se hicieran revisiones de pagos pendientes? Yo recuerdo que usted compareció en HRN ya a finales de abril en un diálogo muy amplio sobre el tema de los tributos y solicitaban eso, de que facturas pendientes, porque la factura se emite, pero no es que la emitió ahora y ya la van a pagar. Hay revisiones que pueden permitir el análisis de la misma, si cabe el término, hasta 2 semanas. Sí, lo que nosotros en este momento, pues nosotros desde abril del año pasado, mire, aquí tiene que haber un antes y un después del tiempo de la pandemia, pues, y un durante. Estamos en época de pandemia. En marzo del año pasado,
se decretó pues, un decreto de emergencia, que estábamos en emergencia hasta el 31 de diciembre del 2020 y este ya fue postergado hasta el 31 de diciembre del 2021. Entonces estamos bajo un decreto de emergencia. Eso significa que los empresarios tienen que ver cómo hacen más eficiente el uso de su dinero. Y lo que hay que saber entender es acerca de cómo funcionan los negocios y cómo funciona el flujo de efectivo dentro de los negocios y qué hace que estos ingresos, qué pago yo, cómo lo distribuyo dentro de mis necesidades. El hacerlo adecuadamente es muy importante. Entonces nosotros habíamos planteado en algún momento de que existe el impuesto sobre ventas y tenemos que dejar claro que el impuesto sobre venta lo paga el contribuyente, lo paga el pueblo, lo paga todo el mundo. Nosotros los empresarios solo servimos de intermediarios para agarrarlo del que nos compra un bien o un servicio y enterárselo al gobierno. Eso estamos claros y no hay ninguna discusión al respecto y nadie se debe quedar con el impuesto sobre venta porque es un delito mayor. Es un delito terrible. Sin embargo, hay muchas empresas, por ejemplo, que venden de contado y no tienen ningún problema. Estamos hablando de posiblemente supermercados, retail, gasolineras, farmacias, todas esas venden de contado y lo que recogen de impuestos sobre venta lo entregan el 10 del siguiente mes, sin ningún problema. Pero hay muchas empresas que lo que venden es un servicio y al vender un servicio hay facturas que se hacen cerca del final del mes. Y cuando usted emite la factura, esta factura no se la pagan antes del 10 del siguiente mes. Entonces usted tiene que prestarle el dinero al Estado por esa factura que usted emitió. Eso es lo que tenemos que dejar bien claro. O sea, yo emito una factura a finales del mes de mayo y yo tengo que pagar en este momento todo el impuesto que yo facturé en mayo, lo haya recibido o no lo haya recibido, lo tengo que pagar el 10 de junio. Entonces yo le estoy prestando el dinero al gobierno. Nosotros en las ventas que se hacen, no estamos pidiendo que el Estado nos financie o que nos preste o que nos dé o que nos regale el dinero del impuesto sobre ventas. Lo que estamos pidiendo es que aquellas facturas que no se recuperó el impuesto sobre ventas antes del 10 del siguiente mes, nos den un periodo de gracia, por lo menos el mes siguiente, para poderlas cobrar y pagar, en este caso sería el 10 de julio, nos hayan pagado la factura o no. Porque ahí sí no es culpa del gobierno que nosotros hayamos dado un crédito más largo o que hayamos dado un mal crédito. Eso no le interesa al gobierno y no es justo que el gobierno pague la cuenta. Nosotros estamos conscientes. Lo que estamos pretendiendo es que, por decir algo, si usted emite una factura el 28 de mayo, es muy difícil que usted reciba el pago antes del 10 de junio. Porque el pago, como usted lo mencionó, usted entrega la factura hace un recorrido dentro de la empresa y le pagan, póngale unos 14, 15 días después, las 2 semanas que usted menciona. Entonces quiere decir que yo le voy a prestar el dinero al Estado para pagárselo. Entonces nosotros estamos pensando que en este momento, donde las ventas son menores, donde los ingresos son más bajos, pues es una manera de no tener que desembolsar dinero que podemos ocupar para pago de planillas, para pago de proveedores, para pago de obligaciones financieras o para compra de materia primas que se necesita, porque es un tema de flujo de efectivo y eso es lo que hay que entender, cómo funcionan los negocios. Si usted entiende cómo funciona el negocio, usted podría decir, la idea es genial. Si usted no entiende cómo funcionan los negocios, va a decir que es una mala idea. Muy bien, está con nosotros el señor vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Daniel Fortín. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo. Esta noche está con nosotros don Daniel Fortín, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Bueno, la hacienda pública no está pasando por buenos momentos. Hay quienes incluso han dicho que está quebrada. Pasa por nuevos impuestos para algunos sectores del gobierno, la reactivación de las finanzas del Estado
¿Cómo lo visualiza el sector privado esto? Sobre todo, don Daniel, por lo que escuchamos de algunos ejecutivos del Fondo Monetario Internacional. Bueno, yo definitivamente creo que no hay espacio para ningún aumento del impuesto sobre la renta o el impuesto sobre ventas. Eso, pues, no creo que a alguien se le pueda ocurrir quererlos aumentar en este momento. La suerte que tenemos es que no se pueden aumentar durante el año, o sea, sino que tienen que ser aumentados para el siguiente periodo fiscal. Pero no creo yo que pase por eso en la mente de nadie el querer aumentar los impuestos sobre la renta ni el impuesto sobre ventas, porque no tendría la necesidad. Mucha gente más bien apuesta de que cuando los impuestos bajan, la inversión sube y hay más pago de impuesto al final. Igual, pues si usted bajara un poco el impuesto sobre ventas, generaría que la gente compre un poco más y a la larga puede ser que más bien genere más impuesto el tener un impuesto sobre ventas más bajo. Pero todas esas son reglas financieras, teorías económicas, pero en este momento no hay espacio para un aumento del impuesto sobre la renta o el impuesto sobre ventas. Y más si revisamos que normalmente en un año como el actual, que hay actividad política, siempre se tienen sus tactos por aquello de que el que aspira busca quedar lo mejor posible con su pueblo. Y recordemos que esto al final es actividad del Congreso Nacional donde se toma la determinación concluyente. Bueno, definitivamente no creo que en este momento, pues, viendo desde ese punto de vista que usted menciona, que estamos en un año electoral, a alguien se le pueda ocurrir querer aumentar los impuestos, tanto el impuesto sobre la renta o el impuesto sobre ventas para el otro año, sabiendo pues de que definitivamente hay una elección de por medio, pero definitivamente que cuando termine la elección en noviembre podrían hacerlo en diciembre, como pasó en el 2013, cuando se estableció el decreto 278-2013, que se aumentó el impuesto sobre ventas el 30 de diciembre del 2013, ¿verdad? O sea, eso pasó. Pero en este momento yo creo que a nadie se le ocurriría aumentarlo, sabiendo la situación como la hemos vivido. Y más bien cuando usted menciona el tema electoral, yo pensé que se iba a ir por la parte de que cuando hay elecciones en un país, y más en un país como los nuestros, con tanta incertidumbre que se juega en el fuero político, que viene la compensación. De que viene la gente y restringe el gasto y quiere ahorrar el dinerito que tenemos guardado, no invertirlo, porque no sabemos qué va a pasar. Cuando lo que usted sabe que va a pasar el último domingo de noviembre es bastante incierto. O sea, quién va a ganar, qué gobierno vendrá el próximo año, atraerá la inversión, ahuyentará la inversión. Y entonces en ese momento, pues más bien hay una baja en cuanto a la inversión, en cuanto al gasto, etcétera, etcétera. Entonces, eso pasa en un año electoral. ¿Y les preocupa a ustedes cómo se está manejando como sector privado el tema político sin propuestas claras, sin proyectos consolidados a nivel de los partidos políticos? Sí, definitivamente nosotros necesitamos escuchar buenas propuestas. Necesitamos que haya claridad sobre las propuestas de los candidatos presidenciales y de las fórmulas presidenciales para ver a qué nos vamos a enfrentar el otro año. Y con reglas claras, con buenas propuestas de cualquiera de que gane, pues yo creo que daría bastante certidumbre a la gente para seguir invirtiendo, para atraer la inversión y para no parar, pues, porque esto es una carreta que se debe estar en movimiento. Cuando usted deja de estar en movimiento, pierde flujo de efectivo, y perder flujo de efectivo mata a todos los sectores habidos y por haber. No está llegando la inversión extranjera en este momento. ¿Cuáles son los registros que tienen a nivel de la Cámara de Comercio? Y si vamos más allá, le planteo en esta misma interrogante, ¿quiénes han sido hasta atrevidos a nivel de país como inversionistas para poner plata en las circunstancias que vivimos? En este momento, gracias a Dios, hemos tenido un pequeño repunte, digamos, en la Cámara de Comercio en el registro de nuevas empresas comparadas con el año pasado.
O sea, definitivamente que hay gente que se ha arriesgado, hay gente que empezó un negocio diferente y lo está legalizando en este momento y está generando pues más empresas. Eso sí hemos visto un repunte en el registro de las empresas, pero definitivamente la inversión extranjera está bastante limitada. Tiene que estarlo, pues, porque la incertidumbre que vivimos en el país hace que un extranjero pues quiere invertir en un país que se sienta más seguro. Todo mundo que va a invertir en algún lado hace primero el estudio del país donde va a meter su plata y no la va a meter en un país donde pueda tener algún riesgo. Él va a minimizar su riesgo. Y usted puede apostar a tener mayor riesgo cuando usted cree que la ganancia va a ser mayor. Pero en este caso y en el caso de nuestro país, no puede apostar a eso. El tema de la seguridad jurídica que ha reclamado el sector privado, de reglas claras, que no se les cambien las mismas en el proceso de consolidación de una nueva inversión, ¿sigue siendo un dolor de cabeza para ustedes, Daniel? Definitivamente, Chendo. Más ahorita el tema que estamos viendo de las invasiones, por ejemplo, y que vemos que el gobierno no hace nada por pararlas. ¿Cómo va usted a traer inversión cuando usted está viendo que los negocios los está invadiendo? Tierras invadidas, negocios invadidos. Entonces, eso es realmente triste. Y eso se está viendo en este momento. O sea, hoy los titulares de los periódicos mencionan las invasiones. Y es algo que hemos estado viendo, que no va en descenso, va en ascenso. Y definitivamente el gobierno tiene que hacer algo para parar esas inversiones, porque no es justo de que usted le apueste a una inversión para perderla, porque otro más vivo se la venga a quitar, ¿va? ¿En qué sí notan crecimiento que se mejoró en cuanto a la apertura de nuevos negocios? Bueno, miren, hay mucho negocio, por ejemplo, de comida que se ha regulado. Hay mucha gente que se ha dado la tarea de inventar algún tipo de servicio, el tema de la tecnología. Todo eso ha incrementado en este tiempo en generar más negocios. Y algo que es sorprendente y que nos alegra mucho es que, por ejemplo, las exportaciones de productos agroindustriales ha aumentado. Pues eso estaba viendo en las noticias hoy. Entonces es bien interesante y halagüeño de que hayan aumentado la agroexportación, ¿verdad? Y encontramos, Daniel, en estos grupos de emprendedores jóvenes, nuevos rostros, seguimiento de empresas familiares ya con nuevas directrices. ¿Está pasando eso, sobre todo por aquello del uso de la tecnología en jóvenes? Sí, sí, bastante, bastante. Eso va a venir a dinamizar un poco la economía, porque los jóvenes están en la tarea del emprendimiento y sabiéndolo dirigir, o sea, teniendo el know-how de los padres con la tecnología de los jóvenes en un equilibrio balanceado, puede generar más y mejores negocios. Ahora, aquí hay un punto de enorme preocupación y tiene que ver con la consolidación de capitales en estas nuevas iniciativas, porque se habló que en el marco de la pandemia muchos empresarios que ya comenzaban a pasar de una micro a una pequeña empresa y así sucesivamente por el tema del confinamiento, por las restricciones que hubo, ya estando consolidados se fueron nuevamente a lo informal. ¿Se está recuperando eso en este primer semestre del año o seguimos igual que el 2020? Fíjese que mucha gente menciona que la gente formal se está volviendo informal. Y yo creo que es bien difícil, una vez que usted es formal, volverse informal. A mí no me parece que eso esté pasando en una gran medida. Pues pueden haber algunos que dejaron el negocio formal que tenían y abrieron uno informal, pero un diferente negocio.
Lo que sí puedo entender que puede estar pasando es que algunas personas que empiezan un emprendimiento no se formalizan tan rápido como lo hacían antes, porque tienen miedo a que el negocio no vaya a funcionar y se metan a un lío más grande. Entonces eso genera en cierta medida que la gente mantenga un grado de informalidad. Y por otro lado, pues los que son informales tampoco se quieren formalizar porque no quieren estar bajo la mira de la administración de renta, ¿va? Entonces quieren estar como en la sombra. Y de eso hay mucho. Entonces, es una de las cosas que nosotros decimos, debemos de hacer un plan de país para volver al informal formal, porque entre más se amplíe la base tributaria, mejor para el Estado y mejor para todos. Y eso pasa también por otra situación que yo creo que Honduras le debería apostar tremendamente, que es a la educación. O sea, nosotros necesitamos educar a nuestra gente. Si no educamos a nuestra gente, no vamos a salir del subdesarrollo nunca. Nosotros tenemos que apostarle extensivamente a la educación. Eso que se piensa que los políticos no quieren educar a la gente porque es más fácil convencer a la gente de los votos, esos son cuentos de camino real. O sea, el político que piense de esa forma está pensando en el siglo pasado. O sea, hoy día el tema de la educación es lo fundamental, es a lo que le debemos de apostar. La gente tiene que ser educada, y no solo educada en letras y ciencias, sino que tiene que ser educada en dar los buenos días, en dar la pasada, en respetar las líneas, en respetar todo, porque ese es el tema, ¿va? Educación. Muy bien, don Daniel Fortín, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, con nosotros al banquillo. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo con don Daniel Fortín. Bueno, en la búsqueda de recursos, porque sí se necesitan para hacer frente a todas las emergencias que estamos viviendo, se ha planteado incluso hasta revisar las exoneraciones. Sí. La semana pasada, en la conferencia de prensa del Fondo Monetario Internacional, se mencionó de que se iban a revisar las exoneraciones y las exenciones. A mí me parece que se le debe de hablar claro al pueblo hondureño qué son las exoneraciones. Porque a mí me gustaría retrocederme un poquito al decreto que le hablé al principio, el 278-2013. En ese decreto, el 30 de diciembre del 2013, se legisló, entre otras cosas, el aumento al 15% del impuesto sobre ventas, pero se derogaron todas las exoneraciones y exenciones. En ese momento, todas las exoneraciones fueron eliminadas. Se tenía que volver a hacer el trámite de registro ante el Ministerio de Finanzas para que usted volviera a tener las exoneraciones o exenciones. Y se estableció que si usted tenía una exoneración bajo un régimen, no se podía cambiar de régimen. Cuando terminara eso, terminaban sus exoneraciones. Y aquellas empresas que lo tenían en forma indefinida, le iba a durar un tiempo más, 12 años, por decir algo. Entonces, tenemos que ver que aproximadamente en el país, según los últimos registros que yo vi del Ministerio de Finanzas, las exoneraciones andan alrededor de unos 40,000 millones de lempiras. Pero de los 40,000 millones de lempiras, la mitad son las exenciones de la canasta básica. Entonces, ¿qué estamos recomendando? ¿Grabar la canasta básica o no grabarla? En una plática que se tuvo con el Fondo Monetario Internacional hace un tiempo, en la cuarta revisión que hubo, nos hablaban de que El Salvador en cuanto a exoneraciones estaba mejor que nosotros. Que nosotros andábamos como en 6 y pico, ellos andaban como en 3 y pico. Bueno, mi respuesta fue, ellos tienen exonerado la canasta básica
Ellos tienen grabada la canasta básica, perdón. En El Salvador está grabado. Los frijoles, el maíz, la harina, todo está grabado con impuestos sobre ventas. En Honduras no. Y en dólares allá. Sí, entonces, si nosotros le quitamos la exoneración a eso, bajamos a la mitad. Estaríamos mejor que El Salvador. Pero yo no me atrevería a venir a decir, quitemos las exoneraciones a la canasta básica. Imposible. Eso es la mitad de los 40,000 millones, o más de la mitad. De ahí hay otra parte que es ¿cómo se llama? Las exoneraciones que tiene la energía eléctrica. Tampoco se deberían de derogar. Están las de las ONGs que en el decreto 278-2013 se revisaron todas y cada una de ellas cuál debía todavía tenerla. Y se parece que se hizo un buen trabajo. Es el mismo gobierno el que la revisó en este momento. Y por otro lado, estaban las exoneraciones de la empresa privada, que eran como 6,000 millones de lempiras, de los 40,000 millones. ¿Va? ¿Dónde están concentradas las exoneraciones de la empresa privada? ¿En las maquilas? ¿En el sector turismo? Es donde más hay. Entonces, generación de energía. Entonces, ¿usted se atrevería a decir que ya no van a haber exoneraciones para la maquila o para el sector turismo? Entonces simplemente nadie va a venir a invertir en una maquila en Honduras porque se van a ir a otro país y va a quedar un montón de desempleo. Decae la oportunidad laboral. Definitivamente, pero ahí vamos a lo mismo. Nosotros no podemos estar toda la vida con el mismo tipo de maquilas. Nosotros tenemos que ir evolucionando, entonces tenemos que tener maquilas de más alto desarrollo, de mayor educación, de mayor efectividad, de mayor precio. Porque usted no puede tener a la gente trabajando por el salario mínimo toda la vida, tiene que educarlo para que aumente su salario. ¿Cuál es un punto clave para una reactivación económica equilibrada, justa, equitativa? Que cada una de las personas esté más educada y que se puedan producir mejores bienes y servicios y que eso aumente la capacidad de consumo, que eso aumente la capacidad de poder obtener los productos que yo necesito dentro de mi país, producidos dentro de mi país, que evitemos un poco las importaciones, porque ahí hay fuga de dólares, que aumentemos las exportaciones y que eso nos haga un país realmente rico. Y se puede lograr, don Daniel, en medio de esta crisis generalizada que nos está dejando la pandemia, ¿hay forma como plantear proyectos justos, proyectos reales? Sí, pero siempre y cuando nos sentemos en la misma mesa todos los actores. Y como le digo siempre, poniendo a Honduras sobre la mesa y haciendo una ruta de desarrollo que para mí debería de ser un plan de nación a mediano y largo plazo, que deba ser lo mínimo que cualquier gobierno que venga, de cualquier color político que sea, lo tenga que seguir. O sea, un plan en el desarrollo de la educación, un plan en el desarrollo de la salud, un plan en el desarrollo de la infraestructura, de la tecnología, etcétera, etcétera. Para el caso, ¿qué visión tiene el sector privado? Usted también forma parte del COEP, con la visión general del país, lo de las sedes, que ya se llega con la propuesta para que el proyecto se continúe en su etapa final. Mire, ese tema de las sedes debería ser un programa aparte, porque hay muchas aristas que ver en el por qué una sede, si es buena, si es mala, qué significa tener su propio gobierno, su propio pago de impuestos, su propia jurisprudencia dentro de esa sede. O sea, ¿qué significa realmente? ¿Qué le da y qué le quita al país? Entonces, realmente el tema de las sedes es otro animal. No, y ¿verdad? estamos de acuerdo, pero se lo planteo porque aquí lo están ahora mismo exponiendo como parte de una solución a esa crisis económica, de pronto para encontrar recursos, para buscar financiamiento del presupuesto. De ahí ese punto de vista que me gustaría conocer de su parte. Bueno, para mí una sede es un país dentro de un país, con sus propias reglas. Entonces lo que estamos haciendo... No va a ser una solución clara. Es dividiendo, pues, es dividiendo lo que tenemos. Entonces, en vez de hacer que todo el país sea una buena sede para invertir,
estamos haciendo islitas, donde sí es bueno invertir. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a querer tener mi propia sede, usted va a querer tener su propia sede y no va a querer estar trabajando en lo general. Entonces, realmente, como le digo, ese es un tema de un análisis profundo, de poderlo ver con buenos ojos y analizarlo viendo los pros, los contras, qué parte es buena, qué parte no es buena y poderlo ver porque realmente si nosotros estamos pensando que debemos de consolidarnos como país, nos debemos de consolidar como país todos juntos. ¿Va? ¿Siente que se está corriendo en muchas decisiones en medio de esta dificultad que vivimos, que se debe dar mayor pensamiento al tema de la inversión, a cómo encontrar recursos frescos, pero con orígenes lícitos? Mire, ese es un tema de falta de planificación. Y lo que le mencionaba hace unos minutos, si usted no tiene un plan de nación donde usted tiene una ruta que deba seguir de qué va a ser hoy, mañana, pasado, dentro de un mes, dentro de un año, usted empieza a improvisar. O sea, lo que nosotros tenemos que hacer es establecer ese plan de nación y seguirlo, pero seguirlo a pie juntillas. O sea, venga el que venga, tiene que seguirlo. O sea, si usted planifica que usted aumentar la escolaridad a X grado dentro de 5 años, dentro de 10, dentro de 15, 20, pues tiene que lograrlo. Lograr es ese aumento de la escolaridad. Si usted quiere desarrollar el sector salud, lo tiene que planificar. O sea, ¿cuántos hospitales voy a construir? ¿Cuántos centros de salud? ¿Cómo los voy a equipar? Que esos son dos apartes de temas claves actualmente en el mundo en los cuales estamos aplazados. Totalmente, totalmente. O sea, aquí el sector salud y el sector educativo está perdido realmente. Nosotros estamos viendo ahorita en el tema de la pandemia. O sea, gracias a Dios tenemos unos médicos fabulosos que están poniendo el pecho, el personal de enfermería, el personal auxiliar de enfermería, toda la gente de la primera línea ha hecho un trabajo, pero con las uñas. Usted mira cómo estaban los hospitales y cómo estábamos sin medicamentos, sin monitores, sin insumos de alto flujo de oxígeno. O sea, con esta pandemia, la pandemia nos desnudó. Gracias a Dios, nuestros médicos en Honduras son fabulosos y pueden trabajar con las uñas. Y con lo poco que tienen hemos sobrevivido y tenemos de los mejores índices de control de pandemia que hay dentro de lo que nosotros podemos competir y con quien nos podemos comparar. Nos falta un montón. Pero eso podría haberse evitado si se hubiera sentado en una mesa el sector salud, el sector gobierno, el sector privado, la sociedad civil, a decir qué hacemos y hacer un plan entre amigos, no entre enemigos, porque eso es lo importante. Don Daniel Fortín, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, con nosotros al banquillo. Vamos a una pausa y ya regresamos. Con don Daniel Fortín. Bueno, muchos sectores están buscando cómo regularizarse, cómo cancelar, pero se tienen que ordenar por todo lo que trastocó en su plan a ejecutar el 2020 y este 2021. Han solicitado la posibilidad de una amnistía. ¿Qué ha pasado? Mire, Chendo, el año pasado, en abril, se emitió el decreto 033-2020. Este decreto causó mucha confusión, pero mucha confusión. En primer lugar, estábamos cerrados, no podía haber el mismo contacto que había dentro de las empresas para poder determinar qué era lo que había que hacer, cuándo había que hacer los pagos, cómo hacer los pagos, en qué momento hacer los pagos. El servicio de administración de renta cerrado por un lado. No había plata también. No había plata, había incertidumbre. Y entonces muchos obligados tributarios incumplieron los pagos del impuesto sobre la renta, la presentación de declaraciones que no llevan pago,
Entonces, hay una serie de situaciones que deben normalizarse. Y lo que cabe y lo que este Congreso debería de hacer, que ahí tienen engavetada la amnistía tributaria, es dar una amnistía tributaria para que la gente pueda pagar el impuesto que dejó de pagar, para que pueda presentar las declaraciones que debió haber presentado sin multas, recargos e intereses. ¿Por qué? Porque no hay dinero para pagar las multas, recargos e intereses. Es insólito. Puede aumentarse el flujo de caja incluso si se logra. Bueno, claro, al Estado le entraría más dinero. En ese momento se hace amnistía porque la gente correría a regularizar su situación. Mire, el tema viene a ser de que si no hay dinero para pagar el tributo, peor para pagar las multas y recargos e intereses que se generan de una u otra forma cuando usted no paga los tributos a tiempo o no presenta las declaraciones informativas a tiempo. Entonces, debido a esas confusiones que hubieron, esa falta de comunicación ordenada para poder cumplir, cabe en cualquier país, en cualquier lugar donde la gente tenga una capacidad de entendimiento de lo que significan los negocios y lo que está pasando el negocio ahorita, ya hubieran aprobado una amnistía. Y por otro lado, se necesita una regularización tributaria. La Administración de Rentas menciona siempre que no es justo la regularización tributaria porque muchos que tienen ajustes a los cuales la SAR les han dado detrás y están con un ajuste, pues se liberan de ese ajuste y se regularizan y quedan lindos. Pero también hay muchas empresas que deben regularizarse para estar tranquilos. Y eso lo único que genera es dinero de inmediato para el país, para la caja del Estado. Porque si usted habla de una regularización y usted dice, bueno, vamos a regular a todos los obligados tributarios al 31 de diciembre del 2020, que paguen el 1% de sus ventas del último año más alto, de los últimos 5 y quedan regularizados. Y tienen 3 meses para hacerlo. En esos 3 meses le entra un montón de dinero al Estado, inmediatamente. Y ya han contactado. Si usted los pelea, si usted a una empresa ajustó y esa empresa lo está peleando y peleando y peleando, este gobierno no va a ver ese dinero. Porque eso va a un proceso administrativo, a la Corte Suprema, entonces no lo va a ver. Y me parece insólito también que en un presupuesto general de una república usted tenga un renglón que diga multas, intereses y recargos. O sea, usted está basado en un supuesto que no debería existir. ¿Cómo voy a presupuestar yo en algo? Vaya, está el renglón de la recaudación tributaria basado en lo histórico, que es correcto establecer cuánto voy a recaudar. Pero aparte hay uno que dice multas, recargos e intereses. Y si todos los obligados tributarios se portan bien, no voy a recibir esas multas, recargos e intereses. Entonces, eso es como que yo, dentro de mi presupuesto familiar, ponga los ingresos por sueldos y salarios, los ingresos por esto, y ponga los ingresos por ganarme la lotería. Sí, si no me gano la lotería, entonces no va a poder pagar el banco, no va a poder pagar. Entonces, no puede ser. O sea, usted no puede cobrar algo que no sabe que lo va a tener. Pues. Y esto lo han planteado, han contactado a nivel del legislativo para tener franqueza de un diálogo y revisarlo. Más o menos. Hemos hablado con varios buenos diputados acerca de venir y presentar decretos de la amnistía, pero llegan al Congreso, no los ponen en agenda. Si lo llegasen a aprobar, pues el Ejecutivo tendría que estar de acuerdo en aceptarlo. La administración tributaria deberíamos de sentarnos todos y que nos digan, bueno, ¿por qué no cabe una amnistía? Porque si esto va en el marco del presupuesto de la República, no se puede vetar, que ese es el otro riesgo de este tipo de propuestas que generan polémica. Definitivamente, pero para eso está el diálogo. O sea, si nosotros estamos proponiendo una amnistía, una regularización tributaria, y no cabe, y no es posible, sentémonos en una mesa. Yo coordinaba, o he coordinado, pues, o estoy coordinando la mesa fiscal del COEP. Pero nosotros no nos hemos sentado con la administración tributaria realmente a hablar de este tema, a hablar con el Ejecutivo. Entonces, sentémonos, que nos digan el por qué no.
lo que ellos plantean es correcto, es entendible, pues dejamos de molestar con la amnistía y la regularización tributaria. Pero que nos convenzan por qué no se puede una amnistía o una regularización tributaria y por qué tanto dilato para poderla hacer. Cierro con usted, don Daniel, porque hay otro tema ahí que ya está tomando largas, exponen la clase obrera, la revisión del salario mínimo. ¿Cómo lo entienden? Estamos ya casi finalizando un primer semestre del año y todavía no hay nada concreto. ¿Qué deben esperar? Mire, Chendo, el tema del aumento del salario mínimo es un tema bien sensible. Yo lo entiendo, todo el mundo quiere ganar más plata. Definitivamente que es un tema que, como le mencioné, de alta sensibilidad. Sin embargo, tenemos que ser conscientes que se perdieron muchísimos empleos el año pasado. Hubieron muchas suspensiones. Y yo le pregunto, o sea, ¿qué prefiere usted? ¿Mantener los sueldos que tenemos hasta ahorita o perder más empleos? ¿Recuperar los empleos que se han perdido o mantener a esa gente desempleada? Entonces, yo lo que le apostaría es a un pacto entre el sector privado, el sector gobierno, el sector trabajador, en venir y decir, bueno, mire, si no hay un aumento del salario mínimo más allá de lo que el COEP planteó en el Consejo Económico y Social, nosotros podemos venir y decir, bueno, proponemos el volver a aumentar a tratar de ver cómo recuperamos esos empleos. Mire, nosotros en el 2020 retrocedimos 15 años. Todos los empleos que se habían generado en 15 años se perdieron en 3 meses. Entonces, ahorita tenemos que ponernos a pensar en eso. Y nosotros entendemos claramente de que los empleados, los colaboradores, los trabajadores, hoy tienen más gasto, definitivamente que lo tienen. Las empresas también, todo el mundo tiene más gastos. Entonces, ¿qué significa? Cuando usted está en una situación de contracción económica, lo que debe generar es ahorro. Y ese ahorro es lo que debe promover de que pueda haber un desarrollo económico a futuro. Pero cuando uno no puede caminar, se tiene que sentar, Chendo. Y eso es un adagio que siempre se ha dicho, ¿eh? El que no puede caminar se sienta. Y si las empresas en un momento dado no van a poderle hacer frente al aumento de un salario mínimo que vaya más allá de la proporción adecuada, se van a tener que sentar. Muy bien, le agradezco, don Daniel, muy amable. Gracias, Chendo. Don Daniel Fortín, vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.